Bienvenidas y bienvenidos a El Cuarto Propio, un podcast donde las mujeres piensan en voz alta, porque contar historias también es una forma de cambiar el mundo. Acomódate en tu cuarto propio y empecemos a pensar juntas. Hola Mari. Hola Carol, ¿cómo estás? Bien. ¿Con frío? Con frío, sí, estamos como modo invierno. Pero todavía no nos enfermamos, ¿no? Mucha gente ha caído. Sí, yo estaba al borde, pero resisto. No hay tiempo, Resistimos. No hay tiempo para enfermarse. No hay tiempo. Oye, Carol, bienvenidas todos y todas a este programa, capítulo ya cuarto de esta segunda temporada. Muy contentas porque tenemos a una invitada, un poco, o sea, contenta y nervio, porque fue nuestra profesora, entonces... Sí, no, pero nos fue bien. Ahí. Sí. Así que estamos muy contentas hoy día de estar con María José Correa. María José, bueno, ella es historiadora de la University College London y que además es profesora titular, es la directora del doctorado en Humanidades Aplicadas acá en la Universidad Andrés Bello. Y bueno, ella ha tenido una trayectoria muy importante en investigación, además en un área que nos parece que es muy interesante y súper específica, que tiene que ver con la historia de la ciencia y la historia de la medicina. Muy atractivo tema porque en realidad hay estudios muy interesantes, sí. Y tenemos incluso un compañero que está trabajando con María José en una investigación al respecto, todo lo que tiene que ver con terapias, con patologías, con desarrollo, con tecnología, en fin. Pero no es su único interés, también hemos sabido que ha trabajado con marcas, con INAPI, por ahí ha tenido sus escarceos con la publicidad, ¿no? Entonces también nos va a contar. Y además, obviamente, tiene una producción intelectual, tiene varios libros y ahora justamente está lanzando un nuevo libro del que vamos a hablar más tardecito. De manera que, pues, muy honradas, orgullosas de tener acá a nuestra querida profesora y bueno, muchas gracias conversar. A ustedes. Pues muchas gracias a ti, Carol, y a Mariela por la invitación a esta interesante iniciativa que ustedes están desarrollando. Pues también las felicito por haber impulsado esto. Gracias. Todos estos episodios. Nosotras siempre contamos que esto es como el alero del doctorado, y pensando como en estas formas de difundir, de divulgar, de desarrollar también como espacios de conocimiento que no están solamente en la sala. Así que muchas gracias por eso. María José, nosotras siempre nos armamos una pauta siempre que se nos va un poco a las pailas porque empezamos a conversar, pero más o menos, al menos queremos partir. Que nos cuentes un poquito cómo tú llegas a estudiar a la historia de la medicina, cómo funciona eso en el fondo, o sea, en qué momento te interesa y en qué momento, y ahí como un poco el camino de eso. Cuéntanos un poquito. Perfecto. Cómo ha sido ese trayecto. ¿Por qué la medicina? Sí, es un trayecto largo y continuo. De repente, claro, pareciera que me meto en muchos temas distintos, pero en realidad hay un foco articulador. Y en particular mi interés parte por mi tesis de magíster. Ya yo en el pregrado estudié historia, hice una tesis sobre Arte y Revolución, que era el grupo teatral de Recabarren, y luego cursé un magíster en género en la Universidad de Chile, y ahí empecé a trabajar con las mujeres criminales. Y en esa época, las casas correccionales estaban gestionadas por las monjas del Buen Pastor, y la principal crítica que se empieza a hacer a esta forma de administrar la transgresión femenina viene por parte de la criminología y de mujeres criminológicas que en el fondo consideran que las estrategias que se están implementando, ¿no?, para reinsertar a las mujeres delincuentes no son acordes a lo que necesita la sociedad. En el fondo las monjas no son la mejor metodología, ¿no?, para insertar a las mujeres. Y ese juicio estaba muy marcado, ¿no?, unas mujeres de los años 30, 1930, 1940, por ideas científicas. Ahí yo diría que fue como mi una entrada. Y la otra entrada, que en realidad la estaba olvidando, en el pregrado yo trabajé con Anne Perrotin, lo estoy pronunciando muy mal, pero es una profesora francesa que vino a hacer los primeros cursos de género que se dictaron en la Católica. Y con ella yo hice un ensayo sobre la anticoncepción,
que también fue bien marcadora. Era en el fondo el curso de género, lo trabajé en torno al tema de la medicina y la ciencia. Yo creo que esas dos como entradas me llevaron a la medicina, pero desde una perspectiva que no es como la medicina oficial, ¿no? O sea, yo no, hasta el día de hoy no trabajo con la historia de la medicina desde las instituciones o la academia, no, sino que trato de ver cómo lo científico penetra en la sociedad y va normando, va estableciendo códigos, va afectando profundamente a las mujeres en lo que tienen que hacer, ser, ¿no? En las formas de interpretarla. Yo creo que por ahí como que llegué a la medicina como tema de estudio. Desde una historia más social y cultural. Yo no trato de no decir eso porque es un poco reiterativo, porque la historia es social y cultural, y la historia de la ciencia también. Pero es una historia de la ciencia muy, muy cruzada por la cultura y la sociedad. ¿Y cómo ligas tú esta historia de la medicina a las humanidades aplicadas? ¿Qué te entrega hoy esa investigación? ¿Qué hay de interesante en esos procesos, en esas vinculaciones? Bueno, entendiendo las humanidades aplicadas, sabemos que tienen varias definiciones, ¿no? Pero entendiéndola como la relación de las humanidades con las problemáticas del presente, bueno, tenemos una serie de deudas con los desarrollos científicos y tecnológicos, ¿no? Que nos han aportado en una serie de aspectos de la sociedad, pero también han construido una serie de sesgos, problemas, y en el fondo creo que ahí las humanidades tienen que estar muy presentes, cuestionando y reflexionando en torno a los desarrollos científicos, tecnológicos y médicos, ¿no? En mi caso, claro, mi área de trabajo se centra más en la medicina, en el bienestar, y hemos construido criterios. Entendemos la medicina hoy como una ciencia que cura patologías, no que busca la salud. Y eso nos ha traído una serie de problemas en cómo gestionamos desde nuestro organismo hasta ofrecemos soluciones a los problemas de las personas. Entonces, claro, creo que hay harto que profundizar. Sí. A mí me pasó que no sé, creo que esto quizás te lo había comentado en otra ocasión, que en el curso que tomé con Gabriel León, estos cursos que dan en el verano, que me encantó, de hecho lo volvería a tomar, así como si es lo mismo lo volvería a tomar, porque científica. Sí, es que es muy bueno. Sí. Conversábamos harto sobre como la idea. Obviamente los científicos nos dan respuestas, ¿cierto? Como a tal enfermedad, entonces el científico produce una vacuna, te vacunas, se te pasa la enfermedad, ¿cierto? Te da un remedio, se te pasa el dolor de cabeza. Entonces tenemos, obviamente, o sea, no es una idea, pasa así, ¿cierto? Con las humanidades pareciera que eso no existe, ¿cierto? No hay una solución como, mira, hay un problema social acá, vienen las humanidades, no, ¿cierto? Pero también eso es medio engañoso, y yo creo que eso es fundamental, como de entender la historia de la medicina y de la ciencia. Es un poco engañoso porque también los científicos pasan muchos años, décadas, la mayoría del tiempo, para lograr esa solución. Es más evidente, es más, no sé cómo decirlo, más precisa, pero también pueden pasar muchos años en laboratorio, experimento, en que no está esa solución. Entonces, conversábamos con Gabriel León eso, como hay también algo medio engañoso de que el científico entra al laboratorio y sale con la respuesta a tu problema. Claro. Y no es tan así, ¿cierto? Y quizás en humanidades los procesos parecen más, o todos son procesos largos en el fondo, pero gracias a investigaciones que hoy día podemos hablar, no sé, de la importancia de, no sé, la igualdad salarial, por ejemplo, no sé, todo el tema de los cuidados, como hay respuestas a eso también de las humanidades. Que no a todos les guste, sí, pero no sé, las vacunas también son cuestionadas, no a todo el mundo le gustan las vacunas. O sea, a lo que voy es que hay como una cuestión media engañosa de que la ciencia es como única, exacta, que ofrece una solución, y la humanidad no. Y yo creo que hay que llegar un poco como a ese equilibrio de que no es así, ¿cierto? Como ambas son investigaciones, llegan a soluciones, llegan a respuestas, llegan a fórmulas también. No, y a una suerte de reposicionamiento de las humanidades, ¿o no? Totalmente. Bueno, y por otro lado, también en el tema de la historia de la ciencia y la medicina, claro, las humanidades y la historia han permitido ver que son procesos que se construyen socialmente, que son históricos. O sea, la medicina en este caso tiene una historicidad, responde a las necesidades de un periodo y está susceptible a cambios, ¿no? Y a mejoras o a transformaciones. Pero tiene esa capacidad de presentarse como absoluta, ¿no? Como cierta, sí. Como... Sí, yo estaba muy de cosas que uno no debería estar leyendo, que debería estar estudiando, pero justo me encontré con este libro de Carmen Marín. Me parecen como
se reeditó hace poco tiempo, no se me ocurrió traerlo. De la endemoniada. De la endemoniada de Santiago. Claro, que no se sabe si estaba endemoniada o tenía un problema mental, aún. Claro, porque hay muchas versiones. Hay un libro que publica los informes de los médicos que la vieron, que la evaluaron, y no había consenso en esos informes, eran como 3-2, creo que aparecía, ya lo estaba leyendo ahí, y claro, ahí hay como una disputa del conocimiento, como cuál es el conocimiento que vale. Porque también tú lees los informes, que no sé si has visto, se leído el libro, uno lee el informe y es como, igual están demoniadas, yo creo que están demoniadas de verdad, porque no tiene explicación médica. Eran 3 médicos que además representaban como los procesos importantes que se vivían en la medicina en ese periodo. Creo que es de 1857 el caso, si es que no me equivoco, 56 por ahí. Y claro, teníamos al alemán que está defendiendo que la locura reside en el cerebro, tenemos a otro que defiende que la locura reside en el útero, y está el español, ¿no?, que defiende el que está endemoniada en el fondo. Y ahí también es un caso muy bonito porque te permite ver esa negociación que es parte de la conformación del saber científico, y eso sigue presente en todos los debates. Claro, y aparece, además queda súper en evidencia como el cuerpo de la mujer, como este espacio de debate, justamente, así como qué le está pasando asociado a su sexualidad. Obviamente es algo que aparece harto en los informes, ¿cierto? Porque ella agarra como estas conductas así como... inexplicables. Y amorales, Hay un como hablar que le hicieron a la Carmen Marín que está perdido. ¿En serio? Creo que lo hizo Chicarelli, pero sí, están los informes que le llevaron a retratarla, pero no lo conocemos. Como mira, debe estar por ahí, una investigación ahí. Aparecerá. Siempre aparecerá. Pero claro, en el fondo ahí uno va viendo como esto... y el cuerpo de la mujer, como ese espacio de disputa, de que lo discutible, ¿cierto? Está ahí disponible esta mujer para que la estudiemos, la sigamos leyendo y hagamos como teoría en torno a eso. Sí. Lo interesante de la historia de la medicina es que me parece que lo estás abordando también de una manera más interdisciplinaria, porque también hay elementos que tienen que ver con lo comunicacional, con lo social, hasta con lo económico, ¿no? Sí, bueno, yo después hice mi tesis doctoral donde trabajé locura. En el fondo me centré en cómo la sociedad del siglo XIX principalmente, de la segunda mitad del XIX, se ponía de acuerdo en términos simples para definir estos comportamientos, porque en el fondo uno se va dando cuenta, ¿no?, que la Casa de Orate es una institución muy acotada, ¿no? Hay un número muy pequeño de pacientes, son pocos médicos, pero la locura ya está circulando en la sociedad chilena. Entonces, para entrar a esa problemática, entré desde el archivo judicial. Yo siempre hablo del archivo judicial, ustedes ya lo han escuchado en clase, pero realmente, en el fondo, en este caso, revisé alrededor de 400 expedientes de interdicción, que es el proceso judicial por el cual un familiar o el Estado le quita los derechos civiles a una persona por incapaz, por demencia en este caso, porque hay otras interdicciones. En esa negociación, ¿no?, de ponerse de acuerdo la justicia con los médicos, con los familiares, de qué le pasaba a esa persona, uno empieza a ver cómo se empiezan a configurar científicamente las nociones de demencia en este caso, ¿no? Un poco lo que hablábamos antes de la Carmen Marín. Pero yo ahí, terminando esa investigación, que fue mi tesis doctoral, inicié otra que era sobre el mercado, ¿no? Porque me interesaba... yo siempre estoy como en los márgenes de la medicina, en este caso era la familia, cómo la familia conceptualizaba la demencia, y después me fui al mercado porque también veía que para entender el desarrollo terapéutico de principios del 20, entre 1870 y 1920, había que entrar a lo que la gente consumía en el fondo, ¿no?, a lo que circulaba, y eso nos lo dan las revistas médicas. Por supuesto que se revisan, ¿no?, para entender cuál es el debate científico en torno a, no sé, nos preocupa la neurastenia, ¿no?, que es una enfermedad que se pone de moda hacia fines del 19, que tiene que ver con la fatiga, sería como la fibromialgia de hoy día, más asociada a la masculinidad, pero el debate es muy pequeño, hay un par de artículos, hay licencias médicas por aquí y por allá en los archivos, pero es en el mercado, en la prensa, en la publicidad, donde uno encuentra como todo este despertar de categorías, de promesas, de estereotipos sobre lo que es el neurasténico y el hombre sano y operativo, ¿no? Entonces, claro, a mí se me hacía muy difícil entender la cultura médica sin meterme en otros espacios. Como hoy día mismo, si hoy día nosotros quisiéramos estudiar el estrés,
probablemente el camino no es solamente revisar las tesis de los médicos o las revistas, los artículos que se publican en las revistas médicas. Tenemos que estudiar las películas, las novelas, la publicidad. Está más regulado ahora, eso sí. Ahora sí. Bueno, por suerte. Sí. Oye, ya, y por ahí llegamos a esa investigación que no sé qué tan profunda fue, y aquí me salgo un poco de lo académico, que yo una vez veo, y creo que te comento como, ¿qué es esto de Beals y Pap? Como, y tú me dijiste, yo trabajé en esa investigación y... Te queríamos preguntar, que nos cuentes eso. La gente no sabe para qué servía la Beals. La gente no sabe la historia es la Beals. Es la Beals, sí. Pucha, yo a la Beals llego todo el tiempo. Sí, no puedes todavía no. Es que es muy entretenido. Algo pasa con esos y monitos. se cruza con varias investigaciones mías. Sí, el señor Beals era un señor europeo que vivía en lo que hoy día sería Alemania, en el fondo, por ahí. Tenía un sanatorio, el sanatorio de Beals. Y creó un tónico que era considerado vigorizante, ¿no? en la segunda mitad del 19, particularmente en la primera mitad del 20, empiezan a circular una serie de bebidas vigorizantes, ¿no? Sabemos que la Coca-Cola también tiene un inicio un poco por ese lado, las cervezas también tienen un discurso por ahí de sanidad y de vigor. Pero claro, este señor Beals logra crear esta bebida, la logra difundir en Europa, llega a Chile. No sé por qué se transforma en una bebida como tan propia de los chilenos, porque ahí ya como que eso pasó después, cuando llegó Pap. Claro, puede ser. Pero en esa época, claro, yo llegué, he estudiado la Beals porque me topé con un par de juicios de falsificación de la Beals. Como era una bebida tan demandada, ¿no? Hay una serie de industriales locales que la copian. Como las bebidas de ahora, así como la... Claro, lo que copian en realidad ahí los juicios lo que están negociando es el diseño, es la marca, claro. Es el registro de marca, porque en el fondo es otro producto, claramente, de un color similar, pero aquí la forma de quitarle autoría, ¿no? O sea, de ganar autoría es competirle con la marca y en los tribunales uno puede ahí defender lo suyo. Y hay por lo menos unos 4 juicios que yo he identificado de falsificación de la bebida Beals, que entra como una bebida terapéutica, pero después rápidamente se va a instalar con las otras bebidas como bebidas gasificadas, ¿no? O sea, pero en ese momento, entre 1900 y 1920, en un contexto de que no había mucho acceso a agua potable, ¿no? Las bebidas envasadas, el agua mineral, por ejemplo, también envasada, eran considerados elementos nutritivos y saludables, ¿no? Y estaban ahí dentro de las categorías de remedio o terapéutica. Y ahí justamente entra el tema de la publicidad, cómo se va... Claro, además que eran épocas en donde todavía estaba presente el cólera, donde no había servicios sanitarios de amplio alcance para toda la ciudadanía, entonces se estaban salía identificando mejor. los primeros gérmenes, entonces también se entendía cómo se transmitían ciertas enfermedades y cuáles eran los riesgos, ¿no? Entonces el agua empezó a ser vista como un espacio, un producto riesgoso. Claro, sí. Y hoy día también. Sí, pues depende. Sí, hoy día es súper cuestionada, así como tomar viajes? agua de la llave. Depende. Mucha Pero es que gente hoy día no toma estamos agua en de la, la claro, llave. post-COVID, yo creo, pero no por los gérmenes, yo creo que es como por otro tipo, por los metales pesados, como por otro tipo de cosas. Sí, mucha claro. gente no toma agua. Pero ¿y los microplásticos? Claro, microplástico. Pero yo Veía una prefiero noticia como nos comemos, ¿cómo decía No el título? pensar en No- eso. Un lápiz Bic al año. O sea, de algo Sí, nos vamos yo a había morir, visto con pero... una tarjeta de crédito, no sé cuánto, un lápiz Bic al año. Ay, no Con puede de ser. microplástico. No quiero pensar en eso. Sí, mi abuelito que nació también, no sé, 1920, creía en la Beals como tónico. Tenía eso hasta, Claro. y yo, claro, nunca lo entendí. Después cuando vi esto dije, como no está tan perdido mi abuelo. Claro, Es que se crió además, con esa claro, cuestión. también estamos en un periodo donde la calidad de los alimentos se mide por otros criterios, el azúcar, la capacidad de nutrir y como una nutrición que no va a los criterios, no sigue los criterios que hoy día nosotros entendemos como nutricionales. Claro. En esa época se inventan o se crea y difunde, ¿no?, la categoría de caloría. Entonces, claro, son bebidas que están alimentando porque están insumando como azúcar y otro tipo de cosas. Grasa. También había Bueno, más no grasa, gasto energético, la gente tenía funciones operativas distintas. Sí. No estábamos en las oficinas necesariamente
Sí, totalmente. Claro, había más trabajo físico. Sí, también, bueno, ha pasado con el azúcar, cuando salen los cereales, y ahí como la función de la publicidad heavy, como en decir que eran muy saludables y no. Ahora no, lo peor que puedes comer es... No. Sí. María José, cuéntanos también un poquito de, también creo que va por esta línea, tu investigación sobre las termas. También ha sido algo que has trabajado, un trabajo súper interesante, también la relación con el hospital militar, si no me equivoco. Había ahí de como Carabinero. un centro... ya. Creo que es el de Carabinero. Sí, a ver, este es un proyecto también largo y estoy tratando de terminar el libro. Siempre que me preguntan digo lo mismo. Y llevo como 3 años diciendo estoy terminando el libro. Voy como en el capítulo 5. Es un proyecto que parte cuando me topo con la hidroterapia. En el proyecto de investigación que siguió a mi tesis doctoral, ¿no? Sobre el mercado médico, donde en el fondo yo trabajé principalmente las terapéuticas nerviosas, asociadas a los problemas del sistema nervioso. Histeria, neurastemia. Entonces ahí entré hay como 2 tipos de grandes de terapia, ¿no? Las que te vigorizan y las que te calman, ¿no? La electricidad, el masaje, la gimnástica, la alimentación en cierta forma con los tónicos. Y por otro lado, la hidroterapia. La hidroterapia tiene esas 2 bajas, calma y también levanta. Y en realidad me empezó a sorprender como el desconocimiento y la falta de historia, ¿no? De una práctica que era como bien inherente a un país que además se caracteriza por la gran cantidad de termas que tiene. Cuando hablamos de hidroterapia, obviamente no es solamente las termas, consideran la gran cantidad de centros hidroterápicos que habían en Santiago, baños, tinas, duchas y demás, en una cultura además donde la gente no tenía baños en sus casas, entonces habían baños públicos y habían baños pagados para sectores de la élite. Por otro lado, también viene el descubrimiento de la costa y sus beneficios con todo lo que tiene que ver con los baños de mar, y ahí el desarrollo de los balnearios, que también el primer indicio es más terapéutico. En esto estamos hablando... 1870. Fines del 19. 1900. La hidroterapia entra fuerte con institutos, desarrollo balneario y desarrollo termal. Pero claro, las termas en Chile tienen un desarrollo mayor que en otros países, porque somos un país que somos cordilleranos, que estamos a media hora, 40 minutos de las termas. Y también lo interesante es que en otros países la cultura termal persistió en el tiempo y hasta ha sido parte de su sistema de salud público. Hoy día hay países en Europa que tú puedes ir a una terma y insertar esa terapéutica en el servicio público, ¿no? Hoy día yo creo que yo no podría ni rendir un proyecto de Fondesit de un viaje termal, digamos, me lo objetarían. Necesitamos como investigación, ¿Cuál es el digamos, objetivo? sería la sospecha máxima. Sí. Y efectivamente en Chile, por ejemplo, Salvador Allende fue parte de los ministros y de las autoridades que intentaron incorporar las termas en el Servicio de Salud Nacional. Se expropiaron en ese momento varias termas. De ahí llegó al otro punto. Pero con el desarrollo de los antibióticos, este modelo terapéutico cambió, porque en el fondo los antibióticos enseñaron, no erróneamente, porque los antibióticos vienen a ayudar en un montón de aspectos, pero como que quiebran, ¿no?, esta idea de la salud como algo más sistémico, ¿no? Que no basta con tomarse una pastilla, hay que seguir una vida sana en varios aspectos. Y las termas te enseñaban eso, ¿no? Eran parte de una cultura terapéutica que enseñaba que para sentirse bien hay que comer bien, hay que hacer ejercicio, hay que sociabilizar, hay que tener contacto con la naturaleza, y por eso se habla del sistema termal, porque no es solamente el hecho de sumergirse en las aguas, digamos, es participar de un régimen, ¿no? Las personas iban a las termas 10, 15 días, 20 días a sumergirse en una rutina, ¿no? Con ciertos horarios, con ciertas dinámicas. Y eso, claro, en sus primeros años de desarrollo, entre 1860 y 1900, comenzó a ser como tomado por la élite, ya que eran los que podían pagar, los que tenían tiempo libre. Digo tomado porque la cultura termal no parte con el consumo de la élite, ¿no? Había consumo de las aguas desde tiempos prehispánicos. Cauquenes es conocido como una terma desde el periodo precolombino. Y Apoquindo también hay indicios. Entonces, pero claro, cambia toda la dinámica. Hacia 1860 se crean hoteles que cabían 300 personas, 200 personas. Además se transforman como en enclaves
de desarrollo, de modernidad, ¿no? De desarrollo ciudadano, porque se traslada, tenemos telégrafo, tenemos electricidad, tenemos teléfono, correo, cuestiones que no son entendibles de por qué estaban, ¿no? En el caso de Cauquenes, en los faldeos de la cordillera de los Andes, a varios kilómetros de distancia, o en Chillán, más lejos todavía. Entonces, es una práctica cultural bien instalada en el país y que va a estar vigente hasta por lo menos 1930, y que se trata de incorporar en el sistema público, y por eso vienen las expropiaciones. El Estado va a comprar las termas de Apoquindo, por ejemplo, que son donde hoy día actualmente se encuentra el hospital El Lipreca. Sí. ¿Ya? Y yo ahí he ido a meterme en los jardines y uno ve los restos de la piscina, está la fuente termal, se ve hacia atrás, no decir que es el parque porque son unos palos secos que están parados, pero que uno en el fondo se los ve con el mapa del establecimiento antiguo, se ve que corresponde a donde estaba el parque. Y en Colina pasó lo mismo. Hoy día Colina es un espacio que es de, no sé si, creo que de los militares, no sé, o de los carabineros, y también en el fondo antes era una terma privada que fue expropiada para ser parte de un sistema público que finalmente no llegó a puerto. También están las termas del Flaco, ¿no? Hay un edificio que es bien simbólico porque ese edificio era para tuberculoso, pero estaba muy cerca de las termas y quedó como en obra bruta en el fondo, no se terminó. Producto de que cambia la forma de comprender y tratar las enfermedades. Ya nadie va a estar financiando un sistema, una red de bienestar, ¿no? Se está comprando medicamentos y se están apuntando de otra forma a combatir las enfermedades. Sí, qué interesante. Bueno, tú hablaste de balneario y yo me quedé ahí pensando, balneario. Maitencillo. Claro, por eso sí. Tema otro. Y dije que hay ciertos vínculos. Hay vínculo. Tiene que haber un vínculo para este libro hermoso que lanzaste hace unas pocas semanas atrás y que habla sobre la historia de Maitencillo también en un periodo del tiempo similar al que estabas relatando ahora. Sí. Hermoso, esperamos pronto esté en distribución comercial para que nuestros auditoras lo adquieran. A verlo. Sí, este es un libro distinto porque es un libro que tiene una investigación histórica seria, bien documentada, pero que apunta, quizás vinculándonos con las humanidades aplicadas, a tratar de que la construcción de una historia aporte también al desarrollo sostenible de un lugar. Maitencillo es un balneario que hace 20 años atrás era desconocido y que ha sufrido una explosión inmobiliaria en los últimos 20 años, bastante sin control, con un montón de problemas. Y yo creo que el carecer de una historia, porque realmente no hay historia de Maitencillo, tiene costo. Y claro, a finales del 19, ¿no? En 1860, 1870, cuando las haciendas costeras empiezan a subdividirse, se empiezan a lotear para hacer balnearios, desde Papudo hacia el sur. Y en el caso Maitencillo también viene de un loteo, pero es un loteo menor que no avanza, ¿ya? Se venden un par de sitios, pero no tiene, por ejemplo, plaza, tiene solamente una calle, no tiene una urbanización. Entonces, en el fondo, el carecer de esa estructura y el carecer de una historia, hoy día uno ve que tiene costos territoriales en el fondo. Y acá lo que se hizo fue, este es un proyecto más grande que el libro. Tenemos un Instagram que lleva 3 años funcionando, que surge para empezar a recolectar esas historias. A través del Instagram nosotros conseguimos imágenes, hicimos más de 50 entrevistas, llegamos a personas a las cuales no podíamos llegar. En paralelo hicimos el libro y también estamos formando un archivo abierto que se llama archivo maitencillohistoriavisual.cl, donde tenemos alrededor de 2.000 fotografías que se están subiendo, no están todas en el aire hoy, ¿no? Pero el trabajo que se hizo fue más que nada rescatar álbumes familiares y álbumes de la zona y levantar esta información. O sea, también hay un proyecto de humanidades digitales, hay colaboración también, me imagino, con muchas personas que deben aportar esta información.
Totalmente. Yo creo que ahí como quizás la mayor sorpresa fue el Instagram, ¿no? Algo que uno como lo mira en menos, en cierta forma. Pero el Instagram logró vincularse con las personas. En el fondo es un canal de comunicación sumamente a la mano, ¿no? Con jóvenes, escribían jóvenes, oye, es que mi abuelita tiene algo que contar. Ya, juntémonos con la abuelita. La foto más antigua que está en este libro, que no es de archivo estatal, es una de 1910, que también llegó a través del Instagram, de una familia alemana que construyeron como la segunda casa más antigua de Maitencillo, que era un alemán que trabajó en China y después llegó a Chile a trabajar en unos puentes en San Antonio. Y esta persona construyó la casa y murió 5 años después de una infección por construir una terraza en su casa de la playa. Pero en el fondo a través de ese canal llegó la foto. Entonces también uno empieza a ver que hay otro circuito de circulación del archivo, de puesta en valor del archivo. Claro, hay fotografías que tienen miles de views, ¿no? Entonces es sorprendente porque son formatos que que son nuevos. Sí. Y ahí son interesantes también como pensar en las metodologías. Desde las humanidades jugamos un poquito, claro, no hay metodologías tan estrictas porque justamente aparecen estas cosas que uno mismo se sorprende y de repente, claro, tú tienes tu metodología súper armada, súper estructurada y de repente es como... El trabajo de campo dice otra cosa. Dice otra cosa, sí. Claro, la calidad de la foto, ¿no? Es que vamos a digitalizar la foto porque tenemos el super escáner y bueno, pero resulta que la foto solamente me la pueden entregar sacándole foto con el celular y mandándola por el Instagram. Exacto. Bueno, venga nomás, eso es. ¿no? O sea, si no vamos a perder ese registro, funciona. Se podría tener mejor. Enemigo de lo bueno. Y porque hay también, o sea, hay una intimidad de las personas que comparten esto, no es llegar y, toma, llévate estas fotos, eran de mi abuelita. Es y muy como difícil hay también eso. Un apego ahí que tampoco uno puede como investigador, como, ¿qué me importa a mí? O dejarlo fuera porque... Y la responsabilidad. A mí hubo una familia que me pasó 8 álbumes de principios del 20. Estuve nerviosa todo el tiempo que tuve los álbumes conmigo, porque decía, no sé, pasa algo y después también entregué los álbumes. Esos álbumes se digitalizaron en la universidad. Entonces, claro, habían varias manos y varios circuitos y había una preocupación por parte mía de devolver en buenas condiciones esas fotografías que no tenían respaldo. Sí. Entonces, pero claro, lindo. También vemos que como con estas tecnologías y nuevos formatos, proyectos de este tipo como que se diversifican, ¿no? Ya no es, yo siempre digo, no es el libro es un resultado que tiene mucha importancia, porque en realidad también con el libro uno tiene prensa, circula la información, ¿no? Hay una validación del proceso. Sí. El Instagram, así como llega a muchas personas, hay muchas personas también que dicen, ¿qué es esto, no? ¿Qué base tiene esta? ¿Cuál es el respaldo de esto? El libro le da un respaldo, fondo de investigación y también parte con esta idea de la costa como centro de bienestar, ¿no? Como fuente de bienestar. Que en el fondo el problema de la costa es un problema transversal, ¿no? Lo vemos en Viña, en Reñaca, ¿no? En los acantilados, la erosión, entonces un poco apunta con ese tipo de discusión. Bueno, este libro, que en realidad es un sistema amplio de investigación, podría decirse que es un reflejo de las humanidades aplicadas, pero a veces cuando nosotras decimos, estamos haciendo un doctorado en humanidades aplicadas, la gente me mira de vuelta como clic, clic, y se queda como la ovejita chip porque no entendió. Entonces... A todos nos pasa. Claro, ¿cierto? Como directora del doctorado en humanidades aplicadas, ¿qué significa eso y cuál es la responsabilidad justamente de acercar las humanidades a las comunidades, de desarrollar este tipo de proyectos? Bueno, sí, es una pregunta que nos hemos estado haciendo como equipo, ¿no? Yo y el comité y el claustro del doctorado, desde que comenzamos con este proyecto de armar el doctorado ya hace 4 años, 5 años con el inicio del proyecto en sí. Y lo interesante es que lo hemos ido resolviendo. Yo creo que se ha ido clarificando qué son las humanidades aplicadas también por lo necesarias que se hacen las humanidades hoy, ¿no? En lo más pragmático, ¿no? Nosotros, claro, tenemos como dos bajadas. Por un lado, toda esa parte de las humanidades que trata de dialogar de una forma distinta con la sociedad, con nuevos formatos, con nuevas dinámicas, metodologías.
y eso lo hemos estado haciendo. Ustedes lo están haciendo aquí mismo, ¿no?, con este tipo de proyecto. Y por otro, también quizás desde la filosofía aplicada, desde otras perspectivas más teóricas, ¿no? Yo creo que la categoría de humanidad aplicada logra congregar a muchos investigadores con intereses diferentes, pero con un compromiso con el rol que las humanidades tienen hoy. Entonces, tampoco cerramos una definición. Creo que está abierta y va a continuar abierta. Pero lo interesante es que los mismos estudiantes que entran al programa muchas veces tienen hasta más claro que nosotros, ¿no?, por qué están entrando a un programa de este tipo. Y nos están mostrando el alcance que tienen sus investigaciones hoy, ¿no?, aunque trabajen Roma, ¿no?, la colonia, el siglo XIX o problemáticas actuales, ¿no? Porque también los estamos obligando, ¿no?, a pensar qué pertinencia, ¿no?, tiene todo lo que nosotros estamos haciendo hoy día, que es difícil, porque también sabemos que cuesta tener ese espacio en un mundo que va cada vez más rápido. Claro, y en términos también como institucionales, también cuestan los procesos de acreditación, como todas estas cuestiones más... También cuesta innovar. Sí, como formar es como, pero como nuevo y no sé qué, pero también ha sido súper exitoso, me parece, como el programa, como programa, sí, la acreditación también fue súper rápida, ha sido muy interesante. El desafío es hacia futuro, ¿no? Como que efectivamente, pero yo creo que vamos bien, hay proyectos muy bonitos. A mí me ha pasado, hasta un rollo personal que he estado este último tiempo, que, claro, las humanidades, lo asociamos mucho a las humanidades digitales, ¿cierto? Como nuevas vías de difusión, de divulgar, qué sé yo, y como de hacer también estos procesos más interactivos, lo que contabas del Instagram, como difundir. Pero yo estaba un poco como en un rollo este último tiempo, que de hecho esa locura, bueno, voy a contar, me llevó a comprar un mimeógrafo. Compré un mimeógrafo. Porque lo vi. Entonces al medio de mi living hay un mimeógrafo de este tamaño. Y una máquina de escribir porque la necesitaba para el mimeógrafo. Okay. Pero he llegado un poco como a pensar que las humanidades aplicadas, asociadas con la humanidad, no solamente son digitales, sino que de repente estamos un poco a la vuelta y decir, ¿sabéis qué? La humanidad aplicada estamos un poco como retomando lo mecánico, volver a escribir, porque... un poco, bueno, siempre hablamos de la experiencia de ser profe también, vemos cómo los estudiantes ya no escriben, no leen, el libro, toda la onda de los booktubers, el libro es un objeto, no es lo que está en el libro, entonces, claro, las nuevas también hemos visto como en la sala muchas, de repente, aplicaciones que en un momento dijeron como, esto es el boom, o sea, todos los estudiantes van a participar si usamos el Meet, no sé cómo se llama, ya bueno, Menti. Que se responde, eso. Todos. Y no ha pasado eso, no hay más estudiantes leyendo, no hay más, no sé. Entonces yo estoy como en una onda de, ¿sabéis qué? Lo aplicado tiene que ver con volver al papel, a la hojita, a escribir. Y me he topado con mi sobrinito, que siempre estoy con él, escribiendo, y él un día se fascinó con escribir a manuscrita, porque no sabía todavía escribir manuscrita, y ahí harto rato, y era todo el proceso en que yo le tenía que ir escribiendo la palabra, ¿cachai? Y él anotándola. Y o sea, cuando chica yo escuchaba canciones y escribía la letra. No sé, también se fascinó con la máquina de escribir, que fuera a salir, porque no las conocen. Entonces, me parece que también como que hay que darle una vuelta a eso. Yo he estado, bueno, como les digo, rayada con esa cuestión este último tiempo, porque estoy investigando imprentera, entonces como... O sea, la imprenta como un punto de acceso a las letras y todo. Entonces creo que también lo que tú dices es como, claro, nos estamos forzando a pensar eso, ¿cachai? Como a repensar, como chuta, quizá de repente la tecnología no es la solución o no es la única. Hay como estas otras formas también. Es que claro que el proceso no se puede separar de la forma de la construcción de conocimiento, y en el fondo ya hay algo en ese proceso manual, en los tiempos también de las humanidades tradicionales, si se quiere, porque... lo digital, claro, te ofrece muchas cosas muy interesantes, pero también te acelera a un modo que a uno le genera cierta perturbación. Yo cachado que ahora, por ejemplo, el collage
se está usando como una terapia de, no sé, para Como personas arteterapia. con... Sí. El collage, que es como... Todos hicimos collage en el colegio. Compramos revistitas, comprando cosas. Y claro, ahora parece como una terapia, pero es como el collage de todas. Me puse como vieja en mi tiempo. En la jornada de humanidades aplicadas que hicimos, fue una investigadora a hablar sobre las cantoras, ¿no? Y sobre también la expresión oral. O sea, hay el tema de la expresión de cómo estamos produciendo el conocimiento, de los formatos. Sí, no, yo creo que, o sea, a mí el doctorado me tiene un poco en eso, como pensando de esta forma, y creo que eso ya es mucho. O sea, pensar nuevas formas, ¿cachai? Como del conocimiento y todo. Oye, se nos pasa volando la hora. Siempre. Estaba súper entretenida. Pero está bien, como decía Mari al principio, aprovecha dulcecito, agüita. Cuando nos conocimos en el doctorado, era inevitable no mirarnos, porque además somos las únicas mujeres de la generación. Sí. Entonces, también tiene que ver con un tema de las mujeres que se motivan a acceder a estudios doctorales, en fin. Y era como inevitable no hacer algo, ¿no? Y por eso empezó esta idea del podcast. Hasta que un día ya un profesor nos dijo, bueno, ya. Sí, Gonzalo me dijo, ya no más, dejen de pensar. Y acá estamos, y le pusimos el cuarto propio y hemos invitado con mucho cariño siempre a mujeres que para nosotras son referentes, que están marcando la diferencia, que hacen un aporte importante en el mundo de las ideas, del arte. Entonces siempre nos gusta cerrar preguntándole a nuestras invitadas pues cómo se imaginan o cómo han construido su cuarto propio también en este camino de lo que ha implicado su carrera. Con harto trabajo, acompañada de la familia, bien acompañada, menos mal, pero también con la convicción, ¿no?, de que hacer lo que a uno le mueve solamente te trae cosas buenas y te da libertad y te permite construir ese cuarto propio de tu misma motivación, ganas, trabajo. Sí, súper. Mucho se repite, mucho el estar acompañada, la familia, sí, fundamental. Tenemos una buena visión. compañía, porque no puede Sí, ser, puede ser un problema. Cada día más difícil. se dice cada día más difícil. Oye, muchas gracias María José por la conversación. Estuvo muy entretenida. Muchas cosas que no sabía, así que bacán, aprendemos. Muchas gracias. Sí, gracias, y Carol. mucho éxito con el libro. Mucho éxito. Gracias. Ahí nos avisas para ir difundiendo también. Felicitaciones en a ustedes por redes. este proyecto que va tan bien. Sí, muchas gracias. Entonces, Seguimos. nos vemos. Síganos en Instagram, en YouTube, en Spotify, en ¿qué más? Eso. Ya. Muchas gracias. Besos. Chao. Bye.